¿Qué tal, amigos de Vea Canal? Bienvenidos a su franja Denuncia Ciudadana, donde usted, amigo televidente, es el protagonista y usted puede participar poniendo el dedo en la llaga de la corrupción nacional. Hoy tenemos un programa muy especial y nos acompaña un invitado de altos quilates. Se trata del licenciado Rafael Arriaga Martínez, un hombre de larga trayectoria política, exconstituyente, exdiputado y un luchador social, un hombre que a lo largo de su vida ha dejado una estela de lucha social, una estela de conciencia social y que hoy viene a reafirmar una denuncia pública. Un hombre que está luchando en una causa que le compete a todos. Así que le damos la bienvenida al licenciado Rafael Arriaga Martínez, quien está con nosotros el día de hoy representando a la Cámara Guatemalteca de la Educación. Licenciado Martínez, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el programa Denuncia Ciudadana. Cuéntenos, en pocas palabras, empecemos. ¿Qué viene usted a denunciar? Bueno, vengo en representación de la Cámara Guatemalteca de la Educación a reafirmar una denuncia pública que ya hemos presentado en otras oportunidades en contra del Estado de Guatemala, en contra del gobierno de Guatemala, para decirlo más puntualmente. Y en ese sentido, pues tocando un tema que es vital para el desarrollo de este país. Como todos sabemos, Guatemala es un país subdesarrollado, en proceso de tratar de desarrollarse. Es subdesarrollado en salud, es subdesarrollado en economía, pero lamentablemente lo peor es que somos subdesarrollados en educación, que es el instrumento básico necesarísimo para poder emprender la ruta del desarrollo. Pero ¿qué está haciendo el Estado de Guatemala que impida el desarrollo actualmente? Básicamente, ¿en contra de qué están ustedes? Bueno, lo primero de todo es que en esta denuncia nosotros queremos nuevamente enfatizar. La educación en Guatemala está en un estado lamentable, desastroso. Imagínense, ¿qué vamos a denunciar? Pues ni más ni menos que casi la próxima muerte de la educación en este país, de la manera en que vamos. Guatemala emprendió un descenso en una bajada vertiginosa en los últimos años. Yo diría, en los últimos 5 años ya el descenso ha sido vertiginoso. No estamos hablando de estancamiento, estamos hablando de real y verdadero retroceso. Yo creo que el pueblo de Guatemala debe saberlo, ya es el momento. Ahora tenemos un nuevo gobierno. El nuevo gobierno, el nuevo presidente deben de saber lo que está sucediendo. Nosotros en la Cámara de la Educación acordamos en sesión de nuestra Junta Directiva ayer presentarle una solicitud de audiencia al señor presidente, don Jimmy Morales, a quien no tengo el gusto de conocer, para que le podamos exponer esta situación. Lo menos que podemos hacer nosotros es enterar al señor presidente de lo que está pasando en su país que él está recibiendo para administrarlo en el tema educativo. Pero recientemente yo he visto algunas publicaciones de prensa donde aparece el nombre de la Cámara Guatemalteca de la Educación increpando tanto al gobierno como al Ministerio de Educación para que revisen la medida de lo que es la anulación del magisterio en Guatemala. ¿Usted se refiere a ese tema específicamente o va más allá? Bueno, la eliminación del magisterio solo es la punta del iceberg. Eso es la punta de lanza del gran problema. Pero la realidad es que la educación en general va en un retroceso vertiginoso y comenzó con la desaparición aparente de la carrera de magisterio. ¿Por qué razón? Porque la carrera de magisterio es como el ícono educativo en este país. No hay un lugar de la República en donde la población guatemalteca, los jóvenes estudiantes, los padres de los estudiantes, no quieran que sus hijos estudien magisterio, sobre todo en la clase media. No estamos hablando de la clase económicamente poderosa ni de la clase alta, la clase media, la clase popular, la clase trabajadora.
De manera que el anterior gobierno, a través de la anterior ministra, la licenciada Cintia del Águila, se atrevieron a cometer esa barbaridad, suprimir el magisterio, que realmente es el ícono de las carreras del nivel medio diversificado en Guatemala. El magisterio de Juan José Arévalo, el magisterio de la Revolución de Octubre de 1944, de las escuelas tipo federación, en fin, demasiada historia hay detrás de la carrera de magisterio para que un gobierno se atreva a suprimirla, sobre todo porque el gobierno ni el Ministerio de Educación tienen la facultad legal para hacerlo. En este país tenemos un documento que se llama Constitución de la República, es nuestra ley máxima. La Constitución de la República establece en su artículo 71 la garantía de libertad de enseñanza. Eso quiere decir que la Constitución dice se garantiza la libertad de enseñanza. Esto es para que los colegios, las escuelas normales, los institutos tengamos la libertad de enseñar lo que creamos conveniente. Por supuesto, siempre y cuando no contravenga las leyes. No vamos a poder enseñar el cultivo de la marihuana, eso sería ilegal. Pero tenemos la libertad de enseñar lo que a nuestro criterio se debe de enseñar. Eso es una garantía constitucional. El artículo 73 de la Constitución dice: es derecho único de los padres de familia decidir qué se les enseña a sus hijos. ¿En dónde dice entonces que el Ministerio de Educación puede prohibir enseñar el magisterio? Puede prohibir enseñar carreras técnicas, puede impedir que los padres de familia soliciten que se enseñe magisterio o carreras técnicas a sus hijos en ningún lado. La Constitución de la República le da esa atribución, ese derecho y esa garantía a padres de familia, a alumnos o a institutos o centros de enseñanza. Nunca al Ministerio de Educación, que no puede venir ahora a disponer qué se enseña en este país, porque yo, ministerio, quiero que se enseñe, y qué no se enseña en este país, porque a mi ministerio no me interesa que se enseñe. Eso se llama arbitrariedad, y esa arbitrariedad nosotros no la podemos permitir. Ahora bien, licenciado Arriaga, usted menciona el tema de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Pero cuénteme, si el gobierno elimina el magisterio, ¿cómo va a impactar eso a la educación o a los requerimientos de educación de forma inmediata y a mediano plazo? Considerando, por supuesto, de que el gobierno debe ser garante de la profesionalización de la educación. O sea, hay una libertad de enseñanza, pero también hay una responsabilidad para que se cumpla un currículum básico. O sea, ¿cuál sería el impacto y qué hay de la profesionalización de los maestros? Bueno, sería gravísimo si el gobierno, léase el Ministerio de Educación entrante, que no tiene responsabilidad alguna en este tema, porque hasta ahora tomaron posesión del gobierno. Si el Ministerio de Educación entrante se atreviera a continuar con ese intento fallido hasta ahora de suprimir el magisterio, el resultado sería terrible para Guatemala. Nadie niega que el magisterio, que los bachilleratos, que en general la educación pública ande muy mal. No está mal, está terriblemente mal, eso nadie lo niega. Pero nadie puede afirmar que la solución para mejorar el magisterio, para mejorar la calidad de la enseñanza, para mejorar la impartición de carreras técnicas, la solución sea eliminarlas. Se pueden imaginar, si este enfermo está medio mal, si está muy mal, si está grave, mejor apliquémosle la eutanasia, mejor cortémosle el suministro de oxígeno, no lo alimentemos, que se muera porque no hay solución. El que piense así realmente está equivocado. Nosotros creemos que aquí hay mar de fondo. ¿Cuál sería, contestando su pregunta, cuál sería el resultado de una posible eliminación del magisterio y de las carreras técnicas para la educación secundaria? El resultado sería terrible para Guatemala, porque Guatemala
está en crisis. Todos sabemos que la patria está en crisis. ¿Cómo la vamos a someter a este proceso de extinción en la vida educativa del país, eliminando las pocas cosas que quedan? Lo que hay que hacer es mejorar el magisterio, mejorar los planes de estudio, supervisar que se cumplan a cabalidad, hacer que los maestros trabajen las horas que tienen que trabajar. Si exigen aumento de salarios, hay que pedirles que trabajen como tiene que ser, hay que pedirles que se profesionalicen, que estudien para mejorar sus conocimientos, pero nunca suprimirlo. ¿Qué va a hacer Guatemala dentro de 3 o 4 años si el Ministerio de Educación saliente hubiera logrado su intención de suprimir el magisterio? ¿Qué iba a pasar? Lo que iba a pasar es que Guatemala se iba a quedar sin maestros, porque la iniciativa privada a través de las universidades privadas no está en capacidad ni desean sustituir el magisterio que se ha pretendido eliminar a través de enseñar el mismo en las diversas universidades. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. La carrera de magisterio está eliminada. Hay bachillerato en educación. Bueno, no está eliminada. Eso quiso hacer la anterior ministra, quiso eliminarla, pero no jamás estuvo eliminada, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque ¿emitió algún decreto? Hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 2 de febrero del 2015, el año pasado, hace un año, que dice claramente: si el Ministerio de Educación quiere eliminar la carrera de magisterio, tiene que seguir un procedimiento establecido por la ley y no simplemente de un plumazo decidir que está eliminada. La propia Corte de Constitucionalidad lo decretó en la sentencia de 2 de febrero. ¿Cómo puede entonces contradecir Arriaga, una sentencia de nuestro Tribunal Arriaga, Máximo, ¿verdad? Licenciado Arriaga, lo que usted me dice es una parte bastante legalista, ¿verdad?, apegada a la ley, pero en la realidad nosotros vimos recientemente al expresidente Maldonado Aguirre, también constituyente, acreditando a los títulos de bachillerato en educación, como respaldando esto. Y corríjame, ¿están dando magisterio en Belén? ¿Están dando magisterio en el Inca? ¿Están dando magisterio en los institutos públicos? No lo están impartiendo. Entonces, no lo están impartiendo, o sea que prácticamente lo están saboteando. Esa es la palabra, yo podría decir, la dijo usted, la reafirmo yo. Eliminada no, nunca. Simplemente está suspendida la implementación de magisterio en los institutos, en las escuelas y en los colegios. El presidente Maldonado, que ya salió, que ya entregó el cargo, lo que hizo fue refrendar la carrera de bachillerato en educación. Eso no quita ni pone. Nadie se opone a que haya bachilleres en educación, que no sirven para nada es otra cosa, pero nadie se opone a que existan. Lo que no tiene nada que ver con que exista también a la par el magisterio para que el alumno, el padre de familia, el instituto o el colegio decidan si van a enseñar magisterio, si van a enseñar bachillerato en educación, si van a enseñar los dos. Eso se llama libertad de educación. Pero ahora, tengo entendido en los papeles que revisamos antes de iniciar esta entrevista que usted, como presidente de la Cámara, ha presentado varios amparos, y en uno de ellos el Colegio Liceo Canadiense, del cual usted es director, está autorizado para impartir el magisterio. ¿Cómo nos explica eso? Yo se los explico diciendo muy claramente: el organismo judicial, los tribunales de la República, la Corte de Constitucionalidad nos han dado la razón. Ya les mencioné, la sentencia de 2 de febrero de la Corte de Constitucionalidad lo reafirma. Pero la sentencia de la Sala Quinta. Pero solo quiero retroceder a esto. Miren, seriosamente, es que me llama la atención eso, licenciado Arriaga. Del 2 de febrero del 2015. Así es. Cuando Alejandro Maldonado era parte de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Pero que inmediatamente después, 11 meses, se contradice. No entiendo por qué se va a contradecir. Porque él está refrendando el bachillerato en educación. Bueno, entregar diplomas de bachilleres en educación no tiene nada que ver con suprimir o no suprimir el magisterio. Las dos carreras pueden coexistir al mismo tiempo. El ministerio puede
perfectamente entregar diplomas de bachillerato en educación sin tener que suprimir el magisterio. Eso se llama libertad de enseñanza, que es lo que preconiza y establece el artículo 71 de la Constitución, garantía constitucional de libertad de enseñanza. Usted enseñe magisterio, usted si quiere enseñe bachillerato en educación, pero no suprima arbitrariamente ninguno, porque no hay ningún derecho de parte del Ministerio de Educación de suprimirlos. O sea que Alejandro Maldonado firmó la sentencia de 2 de febrero del 2015 en donde dice que el magisterio está vigente. Que haya entregado diplomas de bachilleres o refrendado o avalado los mismos no contradice la primera parte. Licenciado Arriaga, usted habla de que hay un trasfondo detrás de esto y denuncia públicamente o reafirma su denuncia en contra del Estado de Guatemala diciendo de que esto viene a afectar la educación a futuras generaciones. Pero se comenta que también este tipo de actos jurídicos se van a extender hacia las carreras técnicas. ¿Qué información tiene la Cámara Guatemalteca de la Educación con respecto a esto? ¿Van a eliminar las carreras de técnico en computación, técnico en publicidad, perito contador y todo eso? Así es. Ese es el camino que lamentablemente llevaba la administración educativa del anterior gobierno hasta este cambio de gobierno, en donde estamos a la espera de ver qué actitud va a asumir el nuevo ministro de Educación, qué actitud va a asumir el nuevo presidente de la República. Desde el año pasado nosotros lo hemos denunciado. Hace 4 años el anterior gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Educación y de la ministra Cintia del Águila, emprendieron una tarea increíblemente dañina para Guatemala. Fue, primero, tratar de eliminar la carrera de magisterio. Y detrás de eso comenzaron a obstaculizar y después a negar la autorización para que los colegios, las escuelas, los institutos enseñaran carreras técnicas. Algo como lo que usted mencionó. Los peritos, las carreras técnicas en diplomados, en general estamos hablando de electrónica, estamos hablando de mecánica, estamos hablando de construcción, esas carreras técnicas que son tan necesarias para la clase media, para la clase trabajadora y para la clase popular de este país. Les quiero explicar, el bachillerato, que es lo único que el anterior gobierno quería que se enseñara en las entidades educativas, únicamente sirve para dar el siguiente paso hacia la universidad, para inscribirse en la universidad, que es la educación terciaria. O sea, la educación secundaria o educación media se ha querido que solo de ahora en adelante permita que se estudien bachilleratos. Lamentablemente el bachillerato es una carrera, que no es una carrera, solo es un diploma, ni siquiera es un título. Ese diploma solo sirve para trascender a la universidad y no tiene opción laboral. Las carreras técnicas son las que la clase media y la clase popular y trabajadora utilizan para poder tener acceso al mercado laboral, para poder trabajar en alguna disciplina que les permita agenciarse ingresos, apoyar a su familia, pagar estudios universitarios. Es esencial en un país como el nuestro, con una crisis económica terrible que tiene, que la clase popular, la clase media, puedan trabajar para pagar sus estudios y para sufragar los gastos de la economía familiar. Sin embargo, la intención ha sido suprimir estas carreras técnicas. ¿Para qué? Para sumir a la clase media, a la clase trabajadora, en el peor oscurantismo desde el punto de vista educativo y en una crisis económica terrible. ¿Y por qué diría usted que se está tratando de hacer eso? Muy fácil. Hay cierto grupo de intereses en este país que lo que quieren es que en este país solo la clase alta tenga acceso a la universidad, tenga acceso a la educación superior. De la clase media para abajo se quiere que haya una enorme cantidad de guatemaltecos que no tengan opción educativa, que no tengan opción a trabajar a través de carreras técnicas de cierto nivel, para que no haya desarrollo.
con esto Guatemala se volvería un país de unos pocos acomodados que lo dirigen y el resto toda la masa popular que sería mano de obra barata para las empresas. Un grupo de millones de guatemaltecos que estarían al servicio de las empresas a muy bajo precio. Un grupo enorme de guatemaltecos, la masa popular, que no teniendo la educación necesaria, no saben exigir, no saben qué pedir, no demandan, aceptan salarios muy bajos, y esa es la idea, un paraíso para un pequeño grupo, pero un infierno para la gran mayoría de este país. Bueno, lo que usted está diciendo, el licenciado Arriaga, es algo muy delicado, pero, por ejemplo, vemos que los países que tienen mejores índices de desarrollo económico son aquellos que tienen mejores programas educativos. Entonces, claro, ¿no sería contradictorio que la minoría oligarca y opulenta del país pretenda tener a un pueblo anulado en el tema de la educación, cuando que un pueblo con educación es una mano de obra más calificada? ¿Cómo explicar eso? Sí, ellos no quieren una mano de obra muy calificada porque esta mano de obra calificada exige, demanda mejores salarios, mejores condiciones, sobre todo mejores salarios. La industria, pequeñísima industria nacional, pero mucho de la industria extranjera a través de transnacionales están muy preocupados porque ven la amenaza enorme de la China continental, que tiene 500 millones de obreros de muy buena calidad y que devengan muy bajos salarios. De manera que la industria china ha inundado Guatemala, olvídense, por supuesto, ha inundado el mundo entero, ha inundado los Estados Unidos. Definitivamente el empresario que no tiene una manera real y competitiva de responderle a eso, ¿qué piensa? Que en Guatemala, que en México, que en Centroamérica, que en el Caribe haya miles de trabajadores, mano de obra barata. Así piensan ellos, vamos a poder competir con la China continental. Se pueden imaginar qué plan más perverso para este país, volvernos el parque laboral de potencias como los Estados Unidos. Yo les aseguro que en Estados Unidos los sectores demócratas, los sectores pensantes, los sectores con buen criterio no saben lo que está pasando acá, porque la misma AID que pertenece a la Embajada Norteamericana en Guatemala está en cierta manera cerrando los ojos a esta realidad, porque a ellos les conviene, según ellos, que Guatemala sea, Centroamérica sea, que el Caribe sea un parque laboral de mano de obra barata para las empresas nacionales en Guatemala, transnacionales fuera de nuestro país, que así, según ellos, van a poder competir contra la China. Eso es ridículo, pero además eso es perverso. Pero además eso va en contra de nuestra guatemalidad, pero además no lo podemos permitir, pero además el público guatemalteco tiene que saber lo que está pasando en este país, y eso es, nos están destruyendo nuestra posibilidad de educar a la gran mayoría de guatemaltecos en beneficio de una mínima y muy pequeña industria nacional. Eso, la verdad, no se puede permitir. Licenciado Arriaga, el tema de la educación es algo muy complejo y su denuncia en cuanto a la complicidad del gobierno de Guatemala para lograr que la mano de obra en Guatemala prácticamente se deprecie es muy seria. Pero, ¿qué medidas ha tomado la Cámara Guatemalteca de la Educación y qué respuesta ha tenido de parte de los diferentes centros educativos nacionales para enfrentar este plan que usted califica como perverso? ¿Cuáles han sido las acciones que han tomado? Y otra pregunta para agregarle a esto, ¿cuál ha sido la posición de los sindicatos de maestros? Bueno, comenzando por lo último, lamentablemente los sindicatos de maestros grandes están cooptados. Definitivamente han cerrado los ojos a esta realidad, se les ha prácticamente comprado con incrementos salariales cada año que no nos llevan a ningún lugar. Los incrementos salariales son buenos, pero también tendrían que tener un resultado positivo. La verdad, los sindicatos magisteriales en este sentido están en silencio, ni siquiera conocen lo que está pasando, se los puedo asegurar.
Los que están viendo o los que vean reproducciones de este programa van a decir, yo no sabía lo que está pasando. Pues ahora es bueno que lo sepan. Esa es la parte sindical. Están realmente mediatizados. Eso es un tema. ¿Qué está pasando con el resto de la población en este país? Está desconociendo el problema, no sabe, no puede tomar partido, no puede opinar porque no lo conocen. Los medios de comunicación cuesta que le den cabida a denuncias de este tipo y nosotros creemos que es bien importante que Guatemala ya despierte, que se sepa lo que nos está pasando, que lo tratemos de evitar, porque si no lo evitamos, el desastre está a la vuelta de la esquina. Pero los maestros no se han manifestado. ¿Y qué me dice usted de los directores de los institutos como el Belén, como el Inca, que son de vocación magisterial? Bueno, se manifestaron los estudiantes, pero los neutralizaron. Esos estudiantes ya salieron de los institutos están vacíos prácticamente. Vayan a ver ustedes los institutos normales acabados. Vayan a ver el Instituto Fishman, que era un instituto de carreras técnicas tan exitoso, está casi cerrado. Definitivamente están procediendo a acabar con la educación para la clase media y la clase popular. Eso sí, vayan a ver al sur de la ciudad capital los colegios privados de alto nivel económico, tranquilos. Ellos están muy tranquilos con sus bachilleratos. Con sus bachilleratos ellos van a la universidad y luego se preparan, como dicen algunos empresarios ciegos en cuanto a lo que está pasando, para educar a los que van a dirigir este país, los hijos de los grandes empresarios, pero el resto del país esperando la debacle que ya viene. O sea, podríamos asumir con respecto a lo que usted está denunciando ahorita de que existe un plan de parte del Ministerio de Educación de, por ejemplo, no promover ni apoyar la educación técnica, que el Instituto Fishman hayan salido electricistas, mecánicos y una cantidad de gente. Yo pues estudié a la par cuando estuve en el Adolfo Hall, teníamos relación con la gente del Fishman, ¿no? Y íbamos a ver y tenían unos talleres impresionantes y era una exigencia grande. O sea, podría existir ahí una táctica de sabotaje, ¿verdad? Poquito a poco, ¿verdad? Ahora, me llama la atención un tema. Usted señala el tema de la universidad. La universidad es la que sería la responsable de educar a estos futuros maestros profesionales, ¿verdad? Pero ¿está la Universidad de San Carlos en capacidad de recibir a esos estudiantes? Una cosa. Y otra, ¿verdad? ¿Tendrán los estudiantes la capacidad de solventar sus estudios? Porque sin una carrera técnica, sin un magisterio donde uno pueda tener unos poquitos ingresos, ¿cómo van a pagar su universidad? Aunque la San Carlos es lo más barato, ¿no? Pero empecemos. Universidad, ¿es posible que pueda acoger esa demanda de estudiantes? No, por supuesto que no. La Universidad de San Carlos es una universidad para un país de 15 millones. Quiero decirles, Guatemala tiene una universidad nacional gratuita y 14 o 15 universidades privadas que hay que pagar, por supuesto. Son 15 universidades para 15 millones de guatemaltecos. Costa Rica, con 4 millones de habitantes, tiene 83 universidades. Imagínense eso. Imagínense eso. El Salvador, con 6 o 7 millones de habitantes, tiene 40 universidades. Y Guatemala, con 15 millones, tiene 15 universidades. Eso es una escasez terrible de educación superior. La Universidad de San Carlos está sobresaturada. Yo me debo a mi alma mater, soy graduado de la Universidad de San Carlos y la estimo, la aprecio y la quiero un montón, pero no tiene la capacidad de atender la formación magisterial para todo el país de Guatemala. Las universidades privadas no tienen interés en enseñar educación para formar nuevos maestros. Se hace necesario el magisterio, que es educación secundaria. En el magisterio se forma la vocación magisterial para que luego trasciendan a la universidad ya a profesionalizarse. Nosotros en la Cámara de la Educación estamos de acuerdo. El maestro se tiene que profesionalizar
y su profesionalización termina en la universidad, pero no se le puede cortar la educación secundaria a nivel de magisterio, porque entonces queda una brecha, un hoyo vacío, y solo llegan los bachilleres a estudiar educación a la universidad. Ya no tienen manera de cimentar su vocación, no tienen manera de hacer prácticas, porque en la universidad no hay práctica supervisada para los maestros. O sea, va a haber una escasez de maestros dentro de 3 o 4 años tan grande que yo no sé a dónde va a parar la educación de Guatemala en términos generales. Bueno, vamos a cerrar este bloque, este primer bloque. ¿Qué le diría usted al actual ministro de Educación, Óscar Hugo López? ¿Ya hablaron con él? ¿Qué le diría a usted y cuál sería su planteamiento ante el ministro de Educación y ante el presidente Jimmy Morales? ¿Verdad? Bueno, nosotros en la Cámara de la Educación estábamos esperando que el ministro López tomara posesión. Mañana o pasado le vamos a enviar una solicitud de audiencia para exponerle la situación por la cual está atravesando Guatemala. Sabemos que ellos no son los responsables. Sabemos que esto fue una estratagema del gobierno anterior, de la ministra Cintia del Águila. Sabemos entonces que ellos tienen en sus manos analizar el problema y intentar resolverlo. Nosotros estamos pidiéndole audiencia al señor ministro López, nuevo ministro de Educación, para que reciba a la Cámara Guatemalteca de la Educación y nos permite exponerle este gran problema. En cuanto al señor presidente, don Jimmy Morales, nosotros también estamos solicitándole una audiencia para lo mismo, para que sepa, para que se entere de algo que estamos seguros que desconoce, para que le busque la solución adecuada. Guatemala está en peligro, pero todavía no ha fallecido. Creo yo que es el momento oportuno para que las nuevas autoridades, tanto a nivel Ministerio de Educación como el señor presidente de la República, conozcan el problema, lo analicen, busquemos conjuntamente las soluciones al mismo y Guatemala se salve del desastre a que está siendo orillada o encaminada. Bueno, muchas gracias, licenciado Rafael Arriaga. Amigos televidentes, nos quedamos con un mal sabor en la boca cuando nos enteramos que no avanza el tema del freno a la renuncia educativa. Así que vamos a continuar en el segundo bloque. Ahorita tenemos algunas denuncias que ustedes nos han mandado. Le agradecemos al licenciado Arriaga su presencia en este set y esperamos, para bien de Guatemala y para bien de todos los guatemaltecos, que la educación y que las carreras de técnicas en Guatemala se respeten para seguir adelante. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Muy amable y suerte en su lucha. Seguimos, vamos a un corte comercial y seguimos con Otto Rothman en este programa aquí, Análisis de Coyuntura.